Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar sobre el modelo de gestión estratégica PESTEL. Entonces, los integrantes del grupo son Cindy Briceño, María Consuelo de ASA, Diana Alfix y Laura Chaux, y quien les habla Mariluz de ASA. Vamos a empezar por la definición de este modelo. Entonces, es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel macro que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución. Se basa en aspectos político, económico, social, cultural, tecnológico y ambiental. ¿Para qué sirve este modelo? Principalmente para identificar riesgos y oportunidades, planteando una serie de estrategias a partir de preguntas como qué, cuándo, quién, cómo, dónde y por qué. Buenas noches, continuando con el tema. Entonces podemos decir que el análisis PESTEL en un principio fue conocido como PES por la abreviatura de los factores que la componen, como lo son político, económico, sociocultural y tecnológico. Sin embargo, a medida que fue pasando, que se fue reajustando y adaptando el entorno y al mundo de hoy se modificó a PESTEL, que significa político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal, los cuales se describen pues a continuación. Estos factores pues obviamente son externos a la empresa o a la organización y representan pues una amenaza, ya que pueden reducir la oportunidad de negocio, pueden disminuir la competitividad de esta. Entonces pues este análisis proporciona un contexto para poder planificar y poder aprovechar mejor las oportunidades. Bueno, en cuanto a los factores políticos, se analizan factores como las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos, la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones en los tratados comerciales, posibles cambios de los partidos políticos en gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. Bueno, continuando con los factores económicos, entonces son aquellas cuestiones económicas actuales y futuras que pueden afectar en la ejecución de la estrategia de la empresa o de la organización. Entonces se analizan las siguientes, como lo son los ciclos económicos de nuestro país y de otros países, las políticas económicas del gobierno, los tipos de interés, la inflación y los niveles de renta, la segmentación en clases económicas de la población y sus posibles cambios, los factores macroeconómicos propios de cada país, los tipos de cambio o el nivel de inflación y la tasa de desempleo. Respecto a los factores socioculturales, este modelo identifica el cambio en los gustos o modas que repercuten en el nivel de consumo, ya sea la demanda o la oferta para ofrecérsela al público. También identificamos los cambios a niveles de ingreso, la conciencia por la salud, los cambios en la forma en la que nos comunicamos y relacionamos para brindarle la información al futuro consumidor de nuestros productos. También se identifican los cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de natalidad como mortalidad o de esperanza de vida, lo que nos brinda datos sociodemográficos. Y finalmente, los rasgos religiosos de interés. Esto es un poco para conocer a la población objetivo. En cuanto a los factores tecnológicos, se identifican variables como aquellos agentes que promueven la innovación de las TIC, la aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa que puedan provocar algún tipo de innovación, ya sea en equipo o en procesos. La aparición de tecnologías disruptivas que cambian las reglas de juego de muchos sectores, es decir, estas nuevas tecnologías que llegan a implementarse en la competencia que pueden afectar a la empresa como tal. También tenemos la promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva. Adicionalmente tenemos los cambios en los usos de la energía y sus consecuencias y las nuevas formas de producción y de distribución. Bueno, los factores ecológicos se analizan los posibles cambios referidos a la ecología y pueden ser leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, concientización social ecológica actual y futura, preocupación por la contaminación y el cambio climático.
Los factores legales, se analizan los cambios en la normatividad legal relacionada con nuestro proyecto que pueden afectar la forma positiva o negativa y pueden ser licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral. Ventajas. Dentro de las ventajas PESTEL, encontramos que permite mejorar la labor directa al reconocer las características del entorno, lo cual hace que se pueda planificar una estrategia más adecuada y eficaz. Minimiza los riesgos externos y dentro de su practicidad encontramos que es una herramienta sencilla y fácil de manejar. También fomenta el desarrollo del pensamiento estratégico, ayuda a reducir el efecto de futuras amenazas comerciales, permite a los proyectos detectar nuevas oportunidades y explotarlas de una manera efectiva, revelan los cambios futuros que enfrentaría el negocio y pondrá como evidencia los hechos reales detrás de la investigación departamental de evaluación del mercado. Bueno, para el ejemplo pues el que realizamos fue en una empresa del sector de la construcción. Entonces, el político, el primer ítem es el conflicto armado. Esto es cuando se realizan construcciones en la parte rural, ya que afecta directamente el mercado y eso es un impacto negativo para nosotros. El segundo ítem es el aumento de impuestos, ya que todos sabemos que anualmente nuestro gobierno aumenta los impuestos, así que afecta directamente la adquisición de materias primas y generan más costos. Y esto es un impacto negativo. Como tercer ítem, los cambios en la legislación. Como todos sabemos, en el sector de la construcción se genera mucho empleo, entonces siempre se tiene en cuenta en el plan de desarrollo de este sector. Entonces esto es un impacto positivo. Y por último, el cuarto ítem son los proyectos del gobierno, como por ejemplo Mi Casa Ya. Esto afecta positivamente a nosotros, ya que se generan nuevos espacios y así podemos generar más empleo y nuevas construcciones. Continuando con el ejemplo del factor económico, entonces está compuesto por 3 ítems, el impuesto, la financiación y el aumento en las exportaciones. Entonces, el factor de impuestos pues, nos arrojó un impacto negativo, ya que afecta directamente la economía de la organización. Puede ser por diversos factores socioeconómicos que generen alzas de los costos que inciden directamente en el patrón del consumo y el gasto, causando un déficit en las ganancias de la empresa y así ocasionando dificultades para el sostenimiento. El segundo es la financiación. Entonces, acceso a créditos a una tasa de interés favorable, pues esto tuvo un impacto positivo. Sin duda, el sector de la construcción es uno de los principales factores para el desarrollo económico y social del país. El tercero es el aumento en las exportaciones y tuvo un impacto negativo, pues teniendo como presente que los tratados de libre comercio han afectado negativamente, disminuyendo los ingresos por concepto de exportaciones a otros países. Pues a pesar de que el Tratado de Libre Comercio ha sido muy beneficioso para todos los sectores, a nivel organizacional se ha visto afectado, ya que los precios económicos en el sector de la construcción son muy competitivos, limitando así la exportación de los productos de la compañía. En cuanto al factor ecológico o ambiental de una empresa en construcción, tenemos principalmente 3, que son la contaminación, el aprovechamiento de residuos sólidos y la generación de estos residuos. Entonces, en cuanto a la contaminación, vemos que es un impacto negativo, ya que cada vez que se realiza una obra se están generando materiales peligrosos. Un ejemplo de estos es materiales de teja de asbesto cemento. Adicionalmente se pueden generar materiales peligrosos, tóxicos. Estas afectaciones se ven reflejadas a corto plazo. Por otro lado, tenemos un impacto positivo que es el aprovechamiento de los residuos. Entonces, en cada una de las obras se puede aprovechar materiales como madera, plástico, cartón, vidrio, entre otros. Y por último, aquellos residuos que no puedan ser reutilizados, pues es necesario disponerlos en un relleno sanitario, lo cual nos va a generar un impacto negativo, ya que estamos contaminando el suelo y demás aspectos. Por otro lado, tenemos el aspecto legal.
En este tenemos las licencias, entonces para el otorgamiento de licencias pues es un aspecto positivo, ya que cada vez que se obtiene una licencia se pueden generar nuevos proyectos. Por otro lado, es necesario estar actualizándose en las normas de construcción, por ejemplo, la norma de sismo resistencia. También tenemos el decreto 1072, que es el cumplimiento de la normatividad en temas de seguridad, lo cual pues todos son aspectos positivos para cada una de las organizaciones. En cuanto a los factores socioculturales, identificamos varios aspectos. En primera instancia, el nivel de consumo, como es la oferta y la demanda, que afectan de manera negativa dependiendo del momento o de los clientes en ese instante. Tenemos los niveles de ingreso, que se hace a partir de la segmentación de mercado para identificar los posibles clientes, lo cual es un aspecto que afecta positivamente a nuestra organización. En cuanto a la comunicación, tenemos el tipo tradicional y digital, en la cual pues afecta de alguna manera en un corto plazo, ¿cierto? Prioritariamente en la digital, positivamente, ya que permanece y perdura más en el tiempo que la tradicional. En cuanto al nivel poblacional, se realiza un análisis sociodemográfico para identificar los posibles clientes que pueden adquirir nuestros productos como constructora. Por otro lado, tenemos la cultura para identificar los cambios en las costumbres de la población. Esto se realiza en un mediano plazo y es negativo debido a que es un cambio y existe incertidumbre en ello. En cuanto a calidad de vida, esta organización pues produce mejores condiciones de vida, ya que tiene un mejoramiento en la infraestructura y en los equipamientos. Esto se hace en un mediano a largo plazo y tiene un efecto positivo. Y por último, tenemos el empleo, ya que por cada proyecto se genera un gran impacto en la zona, ya que se implementan o se requieren diferentes colaboradores para diferentes tareas, lo que genera un impacto positivo en la zona en la que se realiza dicho proyecto. Por último, tenemos el aspecto tecnológico, el cual identificamos el avance tecnológico como un efecto positivo, ya que se innovan los diseños, las prácticas, los procesos, lo cual se realiza en un mediano plazo, ya que se requiere capacitación, así como la implementación de nueva maquinaria. Y por último, tenemos la seguridad de la información, el cual es en un corto plazo. Esto con el objetivo de preservar aquella información de valor que permita salvaguardar ese recurso diferenciador frente a la competencia. Finalmente, a partir del análisis de todos estos factores, consideramos que es importante implementar estrategias no solamente teniendo en cuenta los aspectos positivos, sino también teniendo cuidado y delicadeza con esos aspectos negativos que tienden a afectar nuestra estrategia para posicionarnos en el mercado. Muchas gracias.